El Evangelio según Mateo, específicamente en el capítulo 24, 37, 39, establece una comparación de advertencia entre la época de Noé y la segunda venida, lo que naturalmente suscita la pregunta de qué sucedía en los días de Noé. Este periodo, conocido como los días de Noé, no solo se destaca por la conocida narrativa de lluvias torrenciales y el arca, sino también por la aparición de los Nefilim. Estos seres surgieron de la unión de entidades celestiales comúnmente denominadas hijos de Dios y mujeres terrenales. Este evento sin precedentes dio lugar a los Nefilim, seres poderosos que desempeñaron un papel significativo en la configuración de un mundo al borde de la decadencia espiritual y moral. Un mundo de hombres poderosos, imaginaciones malvadas y maldad abrumadora. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y darle like al video. Te aseguro que Dios te bendecirá multiplicadamente. Continuamos. La Biblia destaca la figura de Enoc, la séptima generación desde Adán, quien caminó en justicia. Enoc, un profeta mencionado en el libro de Judas, es referido en Judas 1:14-15. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó acerca de estos, diciendo: He aquí, el Señor viene con 10,000 de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos, y condenar a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc, el hombre que caminó con Dios antes del diluvio, el hombre que fue llevado por Dios y no experimentó la muerte, el padre de Matusalén, y una figura reconocida en la genealogía de Jesucristo, según el Evangelio de Lucas. Enoc vivió 365 años antes de ser llevado por Dios, como se menciona en Génesis 5:23. Este hombre solitario fue testigo, en visión, de la venida futura del Señor Jesucristo, con decenas de miles de sus santos, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para ejecutar el juicio. Aunque algunas interpretaciones atribuyen a Enoc la autoría del libro de Enoc, personalmente me adhiero únicamente a la Biblia como mi fuente de verdad al 100%. A pesar de las discrepancias, hay aspectos del libro de Enoc que se alinean con la Santa Biblia. El 6º capítulo del libro del Génesis proporciona una visión significativa del período antediluviano, describiendo los días previos al diluvio y la introducción de los Nefilim en medio de una creciente maldad en la tierra. El pasaje narra cómo los hijos de Dios se sintieron atraídos por la belleza de las hijas de los hombres y se casaron con ellas, resultando en el nacimiento de los Nefilim, a menudo descritos como gigantes o seres poderosos. En esos tiempos, la antigua tierra experimentaba un estado de caos y desorden marcado por la salida de los ángeles de sus moradas legítimas. Se produjeron disturbios notables tanto en la tierra como en el reino espiritual. Génesis 6:1-8 relata estos eventos, destacando la creciente maldad y la toma de decisiones divinas. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y las hijas nacieron, los hijos de Dios vieron que eran hermosas y tomaron esposas entre ellas. El Señor, viendo la gran maldad en la tierra, decidió no contender con el hombre eternamente y estableció un límite de 120 años para su existencia. Surgieron gigantes en la tierra, producto de las uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, convirtiéndose en hombres poderosos de renombre. Dios, al observar la magnitud de la maldad y la constante maldad en los pensamientos de los hombres, se arrepintió de haber creado al hombre. Sin embargo, Noé encontró gracia ante los ojos del Señor, y él y su familia fueron los únicos que se salvaron del juicio divino que se avecinaba. Estos fueron los días de Noé. El libro de Mateo, específicamente en Mateo 24, 37, 39, alude a esta época de Noé, enfatizando un paralelo de advertencia entre esos tiempos y la segunda venida de Cristo. Mateo 24, 37, 39 dice: Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que fueron antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Este pasaje ha generado diversas interpretaciones y debates entre teólogos y estudiosos bíblicos. La interpretación más aceptada destaca la súbita llegada del juicio, subrayando que el regreso de Cristo será inesperado y sorprendente, similar al diluvio en los días de Noé. Exploraré más esta interpretación hacia el final de este sermón, pero hay otras perspectivas notables en relación con nuestros días actuales, como el aspecto espiritual y sobrenatural de los días de Noé. La interpretación de la actividad sobrenatural durante ese tiempo se centra en el incremento de fenómenos sobrenaturales. Génesis 6:14 sirve como un recordatorio vívido de un mundo sumido en la maldad que justifica la intervención divina a una escala sin precedentes. La participación de los hijos de Dios con mujeres humanas, dando lugar a los Nefilim, ha sido tema de intenso debate. Algunos defensores sugieren que el relato no solo es histórico, sino que también puede tener implicaciones proféticas sobre el estado del mundo, que conducirá a intervenciones divinas significativas, como el regreso de Cristo. A medida que el interés en los Nefilim crece, reflejado en búsquedas crecientes en Google, se evidencia una fascinación social más amplia por lo sobrenatural en una era donde los informes de fenómenos inexplicables son comunes. La gente busca respuestas en textos antiguos y narrativas bíblicas. Los misteriosos Nefilim mencionados en la Biblia representan una conexión entre lo terrenal y lo divino, lo físico y lo espiritual. La curiosidad se ve alimentada por un aumento global en las experiencias sobrenaturales reportadas. Personas de diversas culturas y orígenes afirman haber tenido encuentros con entidades que escapan a nuestra comprensión del mundo natural. Estos relatos despiertan intriga y un deseo de comprender lo desconocido, lo que lleva a las personas a investigar temas como los Nefilim. Además, nuestra época se caracteriza por una creciente apertura hacia lo sobrenatural. Los medios populares, como películas, libros y series de televisión, a menudo exploran temas relacionados con ángeles, demonios y reinos espirituales, captando el interés del público. Actualmente, estamos siendo testigos de cómo el mundo espiritual afecta de manera sin precedentes nuestro mundo. Recientemente, ha habido informes de grandes grupos de personas que aseguran haber presenciado criaturas sombrías y extremadamente grandes, sugiriendo un aumento notable en lo que algunos creen que es el poder demoníaco en la Tierra. En nuestra sociedad actual se observa un aumento en la actividad sobrenatural y en informes de encuentros con lo desconocido. La creciente exposición a experiencias sobrenaturales y fenómenos inexplicables ha llevado a una mayor conciencia de la influencia del mundo espiritual en nuestras vidas. Se ha informado de eventos perturbadores, desde objetos que se mueven sin explicación hasta la presencia de seres y entidades inusuales. Estos relatos, respaldados por la evidencia de personas en roles profesionales, plantean preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la interacción entre lo físico y lo espiritual. En el ámbito espiritual, se informa de encuentros con entidades negativas y manifestaciones de una guerra espiritual intensificada. Informes de posesiones demoníacas y batallas espirituales profundizan en la creciente influencia de fuerzas malignas en la sociedad actual. Todo esto resuena con el entorno espiritual previo al diluvio, donde los seres espirituales tuvieron un impacto significativo en el mundo, dando lugar a los Nefilim y sumiendo a la humanidad en decadencia espiritual y degradación moral. La visión más común de Mateo 24, 37, 39 se enfoca en la súbita llegada del juicio. Esta interpretación transmite un sentido de urgencia y un recordatorio impactante de la impredecible intervención divina. Establece paralelos entre los días de Noé y el eventual regreso de Jesús, subrayando que, a pesar de las advertencias, la humanidad tiende a volverse complaciente, enredándose en rutinas y placeres diarios. En los días previos al diluvio, Noé se mantuvo como un faro de justicia, advirtiendo incansablemente a sus contemporáneos sobre la catástrofe inminente, aunque sus advertencias cayeron en oídos sordos. La sociedad estaba profundamente arraigada en búsquedas mundanas y placeres, burlándose de las amonestaciones de Noé
y desechándolo como un alarmista o un loco. Sin embargo, cuando comenzaron las lluvias y las aguas subieron, sus risas se convirtieron en gritos de desesperación. Para entonces, ya era demasiado tarde. Los defensores de esta interpretación señalan que Jesús, al enseñar sobre el fin de los tiempos, se basa en esta narrativa, sugiriendo que la historia tiende a repetirse. Así como en los días de Noé, habrá quienes desestimen las señales y opten por permanecer ciegos al juicio inminente. El regreso de Cristo, similar al diluvio, será repentino y tomará a muchos por sorpresa. Esto sirve como un recordatorio conmovedor de la naturaleza esencial de la vigilancia espiritual en un momento inesperado. La historia será testigo una vez más de la innegable manifestación del juicio divino. Este punto de vista postula que cuando Jesús comparó su segunda venida con los días de Noé, proporcionó información sobre qué esperar. Jesús explicó que la vida continuaría con sus rutinas habituales: comer, beber, casarse y darse en matrimonio. Aunque estas actividades pueden parecer ordinarias, sus implicaciones en nuestro caminar espiritual son profundas. Esta interpretación sugiere que Jesús estaba enfatizando el concepto de hacer negocios como de costumbre. En los tiempos de Noé, la gente llevaba a cabo rutinas diarias enfocadas en las necesidades y deseos inmediatos, ajenos al juicio inminente. De manera similar, Jesús advierte que muchos estarán involucrados en la vida ordinaria, persiguiendo sus rutinas diarias sin conciencia de la realidad espiritual que se desarrolla a su alrededor. Este paralelo también se aplica a la muerte. Hay personas que viven sus rutinas diarias sin saber que puede ser su último día, ajenas a la realidad de que pronto pueden enfrentarse a la eternidad. Así como nadie sabe cuándo dejará este mundo, la gente no será consciente de cuán cerca está la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, la humanidad tomó una decisión consciente de alejarse de los caminos rectos de Dios. Se entregaron al pecado, abrazando el relativismo moral y la gratificación personal por encima de todo. La búsqueda del placer y los deseos egocéntricos se convirtió en su objetivo principal, alejándolos más de la verdad y la bondad de Dios. Este alejamiento de los mandamientos divinos provocó una decadencia espiritual y moral que impregnó la sociedad, con consecuencias devastadoras para las generaciones siguientes. La interpretación cree que cuando Jesús habló de que la vida continuaba como en los días de Noé, enfatizaba el concepto de que todo seguía igual, porque en un momento inesperado, la historia sería testigo una vez más de la innegable manifestación de la voluntad divina. Espero que este video haya fortalecido tu fe. Te pido que lo compartas con cuantas más personas puedas. Espero verte en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente. Un gran abrazo.